Amén. Y como decía el pastor Camilo, hemos estado hablando de pastorear, porque creo que es vital entender esto. Por eso la gente a veces no ora por pastores, porque no entiende el trabajo pastoral, y no solamente por el hecho de estar a cargo de una iglesia, sino porque todos nosotros podemos ser pastores, empezando por nuestra propia casa. De hecho, el domingo pasado fue el Día del Padre y estuvimos predicando acerca el Padre como pastor, ¿no? Y qué importante cuando un padre es primero pastor en su casa. Cuando un padre asume su responsabilidad, cuando un padre entiende que él trae dirección, que trae guía a su casa, cuando entiende que Dios lo usa como cabeza de su hogar y no está distraído y no está quizás pensando que otro tiene que hacer el trabajo que él tiene que hacer. Y quizás tú dices, bueno, pero en mi casa no hay un varón, pero si tú eres madre sola, no te preocupes que tú también puedes ser una cabeza y pastorear a tus hijos y tu casa, porque así Dios lo quiere. Pero cuando hablamos de pastorado, en el sentido de pastorear gente, yo quiero compartir algunos pensamientos en cuanto a esto. Y tiene que ver llamados a pastorear a otros, llamados a cuidar otra, llamados a darle lo que hemos recibido, llamados a hacer que la otra persona, que yo le hablo de Dios, no solo lo traigo a la iglesia, sino que yo me intereso porque esa persona reciba toda la instrucción para poder crecer, para poder avanzar, y yo me hago responsable, yo me hago un mentor de esa persona, yo me hago un mentor para que así como yo estoy creciendo, la otra persona crezca. Evidentemente creo que todos los que nos hemos formado medianamente bien, hubo un mentor detrás nuestro. Yo siempre recuerdo que a pesar de que hubo temporadas en que en mi adolescencia yo estaba un poco perdida porque iba a la iglesia pero no entendía todo, pero siempre hubo al lado mío alguien. Siempre hubo alguien que me buscó cuando yo quería desistir. Siempre hubo alguien que se sentó conmigo y me explicó la palabra. Siempre hubo alguien que creyó en mí, creyó que había algo de Dios en mí cuando yo no lo creía. Y gracias a esa persona estoy hoy aquí. Porque si esa persona no se hubiera interesado por mi vida, yo seguramente hubiera desistido en el camino. Porque el diablo sabía que Dios tenía un plan con mi vida y entonces él quería sacarme del camino. Pero había gente que sí siempre me decía, Dios tiene algo con tu vida, Dios tiene algo con tu vida. Yo no veía nada de lo que tenía, pero había alguien más crecido que yo que me pudo ayudar, me pudo encaminar y hoy puedo servir a Dios. Por eso el primer concepto que quiero trabajar es, si no amamos será imposible. Y este pasaje tan conocido, si me acompañáis en Juan 21, que seguramente lo habéis leído tantas veces, que allí, cuando hablamos de pastoreo, es algo que está en toda la Biblia, hermanos. Que es, mientras tú buscas, San Juan capítulo 21, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, es algo porque toda la vida Dios levantó a un profeta, Dios levantó a alguien que trajera palabra para dirigir al pueblo, cuando el pueblo estaba perdido, y realmente, sí, ¿cuándo le faltó pastor al pueblo? Cuando el pueblo se soltó de la mano de Dios. Pero siempre hubo alguien que Dios levantó como un hombre, una mujer que dirigió todo lo que Dios quería hacer. Nos guste o no, Dios tenía un plan y lo va a hacer a través de personas, ¿no? Para que nos puedan ayudar. Y aquí este pasaje conocido cuando sabemos que cuando Jesús ya había resucitado, se encuentra con un Pedro temeroso. Siempre me imagino esta situación donde Pedro tenía que encontrarse con Jesús después de que lo había negado. Y me imagino el temor de él y la reacción pensando que Jesús lo iba a regañar y tantas cosas que en su mente seguramente pasaría. Pero mira la situación, ¿no? Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Y le dijo Jesús, y repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Dijo, sí, Señor. Dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida a mis ovejas. Y dijo Jesús, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo entonces, alimenta a mis ovejas. Y estas 3 veces, alguien dijo que es un poco para contrapartida con las 3 veces que él le negó.
Y no solamente cuando hablamos de negación, Pedro no fue que le negó. Pedro llegó a maldecir a Jesús. Pedro llegó a no solo no identificarse con Jesús, sino maldecir la persona de Jesús. Pero cuando Jesús, y eso es lo que me gusta, ver que cualquier otra persona lo hubiera rechazado a Pedro. Yo hubiera dicho, no, porque mira, me negó, porque no, encima me maldijo. No, ya ya no está apto Pero ese es el amor de Dios, que hace que personas, a veces nosotros mismos podemos considerarnos aptos. Aún nosotros mismos podemos sentir, yo no valgo, yo no sirvo, todo lo que yo hice, ¿cómo Dios me va a usar? Pero esta actitud de Jesús con Pedro nos muestra que Dios no mira muchas veces los errores que podemos cometer, sino el plan y el propósito que Él tiene con nosotros. Y Dios nunca tiene planes y propósitos con alguien perfecto. No sé por qué, pero Él se busca, como quien dice, alguien dijo, y empezando por mi propia vida, lo peorcito de esta tierra. Porque Él dice, como dice la escoria, lo que no vale, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Pero hay veces cuando nosotros, como en este caso, hubo un Jesús que afirmó a Pedro, que Pedro hubiera dicho, pero tú me estás pidiendo que yo cuide las ovejas cuando mira todo lo que yo te hice. Pero Jesús le estaba diciendo, Pedro, por encima de lo que tú hiciste hay un plan que es mayor que todos tus errores, que es mayor que todas tus equivocaciones. Y eso hace un pastor, como hizo Jesús, que lo afirmó a Pedro cuando él en su interior sentía que seguramente no era apto. Y Jesús actuó como un claro pastor y le dijo, si tú me amas, cuida. Y fíjate lo que le estaba dando a cuidar. Jesús le estaba dando a cuidar lo que era más importante para él. Era la vida de persona, porque siempre para Jesús tu vida y mi vida vale mucho. Porque Él dio su vida. Cuando Él pone a una persona para cuidar a otra, es que le está diciendo, te estoy dando lo mejor a lo que yo amo, por lo que yo di mi vida. Y Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿tú me amas de verdad? Quiero estar seguro, quiero que lo hagas públicamente, así como tú me negaste, así quiero que públicamente tú te reafirmes en que realmente me amas, para que la gente vea que tú estás diciendo, expresando tu amor, porque tú vas a cuidar mis ovejas, porque tú vas a ser el primero que vas a dar el primer discurso, se van a convertir 3,000 personas, porque Jesús sabía que había un plan con Él. Por eso yo te animo, que tú te dejes pastorear, porque si tú no lo entiendes a esto, tú puedes ser engañado como quizás podría haber sido si Jesús no sale a reafirmarlo, y si Jesús se va dejándolo a Pedro con esa negación, seguramente, como lo hemos visto, él se fue y Jesús tuvo que ir a volver a buscarlo. Tú necesitas ser pastoreado, porque tú necesitas que alguien te diga cuánto vales. Tú necesitas que alguien te vaya a buscar y seguramente los pastores ya lo han hecho con tu propia vida. Y Pedro mismo, Jesús le va a decir, pastorea, porque únicamente el que te ama te puede cuidar. La persona que ama únicamente es la que puede sacrificar. Es la persona que se toma una responsabilidad por otra vida. Por eso Jesús le dijo, yo necesito que tú ames como yo estoy amando para que te tomes la responsabilidad de la gente. Y hasta tal punto que este Pedro, que lo negó, llegó luego a dar su vida por Jesús. Y llegó a ser crucificado y él mismo dijo, no de cabeza, no quiero estar crucificado como mi Señor, quiero hacerlo porque ni soy digno de estar como Él fue crucificado. Y esto habla de una transformación que Dios produce, de un hombre que lo negó a un hombre que se le da una tremenda responsabilidad. Y a este hombre que luego se le dio tremenda responsabilidad estuvo dispuesto no solamente a dar su vida por gente, sino a dar su propia vida y entregarla por amor a quien amaba. Entonces, cuando hablamos de pastorear, tiene mucho que ver con que gente se ocupe de otros, porque este púlpito no pastorea a nadie. Reuniones por más aquí tú escuches los predicadores más grandes, yo te digo que en Guatemala he escuchado los predicadores más grandes, los conciertos más grandes, pero también he visto en medio de iglesias grandes y me quedé asombrada la cantidad de gente que no es pastoreada.
Porque se cree que porque aquí hay un evento grande, se cree que porque aquí hay mucha música, se cree que porque una palabra buena a mí me va a pastorear. Y te lo digo que no te va a pastorear eso. Que te va a pastorear a alguien que se acerque a ti, que alguien que te conozca, alguien con que tú confíes, porque así diseñó Dios a la iglesia. Por eso Jesús levanta a hombres y mujeres desde el comienzo de la iglesia que se encarguen de otros. Y vemos a un Pablo ocupándose de una iglesia, aún en medio de la prisión, mandándole cartas para cuidarla, para pastorearla, para corregirla. Las cartas de Pablo no son sino otra cosa que corrección, que traer dirección a la iglesia. ¿Quién estaría en una cárcel pensando en otros? Yo estaría mandando cartas más bien al gobierno, sáquenme de la cárcel, yo no hice nada. Pero él, porque tenía un amor por la gente, allí en la cárcel pastoreaba a otro y allí en la cárcel se convirtió gente con él y él mismo dice que allí pastoreó a gente en la cárcel. Porque hay un diseño que Dios ha trazado y es que tú y yo podamos recibir de Dios y esto que recibimos lo tenemos que dar. Y tú puedes pastorear a gente en tu propio trabajo y tú puedes allí compartir el evangelio y hablarle lo que Dios te está hablando. Y ministrarlo, y traerlo aquí a la iglesia. Pero mira, no te preocupes, yo en la semana me encargo de él y lo voy a buscar si es necesario, como hicieron con mi vida. Una y otra vez me fueron a buscar. Aun cuando yo cerraba le cerraba la puerta, le decía que iba a ir y no iba a ir, pero fueron una y otra vez me fueron a buscar. Necesitamos gente que pueda asumir la responsabilidad, que ame a la gente. Por eso te he preguntado si tú querías pastorear este pueblo. Si tú amas tanto a la gente que está aquí, hay que amar a la gente para poder cuidarla, para tomar tiempo para estar con la gente, para poder conocer su situación. No hay otro modelo. Tú me contarás todo lo que quieras. Yo, como dice, ya tengo casi 40 años de estar pastoreando y yo te digo que no hay manera si alguien no te ayuda a ti. Porque si no hay un individualismo, es que nadie tiene que conocer mi vida, nadie tiene que saber lo que me pasa. Eso es algo que nunca te va a ayudar a crecer, que nunca te va a, y te lo digo que yo también pensaba igual. Pero hay otra de las cosas que nos tiene que ayudar y tenemos que ayudar y es modelando con nuestro testimonio. Jesús fue un modelo de testimonio para la gente. No solamente se quedó en la iglesia, en la sinagoga dando discursos. Jesús iba a las aldeas, iba con el leproso, iba con la prostituta. Él los iba a buscar porque Él los quería pastorear. Y de hecho cuando Él vio toda esa necesidad, Él vio todo lo que pasaba con la gente porque no los seguía, como te digo, la crema de la sociedad, sino lo seguían lo peor. La prostituta, el leproso que nadie tocaba, ese pobre que estaba lunático, ese ciego que nadie quería tocar, esos niños que ahí todo lo vemos como muy bonito, hoy que los niños se acercan, un niño nunca se podía acercar a un maestro, nunca lo podía tocar. Por eso cuando el niño se acercó, los niños se acercaron, los discípulos lo sacaron y le dijo Jesús, no, dejen que vengan, dejen que me toquen. Este era el Jesús que en un momento determinado, cuando vio tanta multitud, Él dijo, parecen como ovejas sin pastor. Él veía que el corazón de la gente no estaba guardado, no estaba cuidado. Él veía miseria en el corazón del ser humano. Él decía, alguien los tiene que ayudar. Y de pronto cuando vio, Él tuvo compasión y es el ingrediente más poderoso que te va a hacer a ti ayudar a la gente, la compasión y no la lástima. La lástima es algo que me hace poner como superior, pobrecito, pero es algo temporal, pero nunca la compasión a mí me hace bajarme. La compasión es algo que me sale de las entrañas, es algo que me lleva a mí a preocuparme por la vida de otro. Es algo que me saca de mi mundo para poder ayudar a la gente. Y Jesús cuando vio esa situación dice que se dio vuelta a sus discípulos y le dijo, mirad, ellos parecen ovejas sin pastor. Y le dijo a sus discípulos, oren para que se levanten obreros,
porque la mies es mucha, porque la gente es mucha. Así que Jesús mismo vio la necesidad de poder tener de que los discípulos pudieran orar para que cuidaran a esa gente, para que les ayudaran. Y cuando hablamos de esto, yo quiero que vayamos de hablar con el testimonio, de modelar con nuestro testimonio. Primera de Tesalonicenses 2:10, si me acompañáis. Muchas veces no queremos pastorear a otro porque no nos sentimos aptos. Pensamos que nuestra vida no está siendo correcta o no está a la altura de poder dar consejo a otro o ayudar a otro. Pero tenemos que trabajar eso, hermano, para hacer un testimonio con nuestra propia vida, no solamente con el hecho de estar con la Biblia debajo del brazo o decirle a la gente versículos bíblicos, sino que la gente debe ver en nosotros. Y Pablo decía esto, versículo 10 de 1 Tesalonicenses 2:10 decía, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y yo te puedo asegurar que este sentido no era de perfección, sino era de gente que quería agradar a Dios, de gente que quería mostrar a Dios. Yo recuerdo que cuando comencé a entender más las cosas del Señor, como te digo, era joven, y yo iba siempre a la casa de mi familia, y yo decía, ahora voy y les hablo del Evangelio. Ahora voy y ahora sí los pastoreo yo a ellos. Pero ¿qué pasaba? Que siempre que iba, ellos terminaban llevándome a su terreno, y mi familia, como no era creyente, tenía sus cosas, y terminaba, después de una semana o dos de esa decisión que yo había tomado, terminaba las 2 semanas haciendo lo que ellos estaban haciendo. Y llegó tantas veces eso que yo decía, ya me daba vergüenza, digo, ya no voy a decir nada porque sé que ellos después se reían de mí. Porque claro, yo entraba como diciéndole Dios, pero terminaba como diciendo sí, sí, sí. Y a las 2 semanas yo terminaba haciendo lo que ellos hacían. Pero llegó un día que yo tomé una decisión y que Dios vio que era una decisión del corazón. Y yo dije, esta vez sí es verdad, esta vez yo voy a mostrar que Dios está en mi vida. Y cuando fui ese día, me acuerdo, dije, no voy a decir nada. Porque ya ellos se reían de mí, ya no voy a decir más nada de Dios. Y comencé con el testimonio a mostrar que Dios estaba en mi vida. Es tan importante una decisión porque luego comenzaron ellos a ver que realmente Dios había cambiado mi vida. Y siempre ahora que yo vuelvo, después de ellos, aunque ellos no tienen a Dios, pero ellos te reconocen. Ellos nunca, antes de irme de la casa, ellos me dicen, por favor, Noemí, ora por nuestra vida, Ellos vienen todos a que cuando yo voy, yo ore por ellos. Porque hay algo que la gente reconoce y es tu vida. Y aunque ellos no tienen conciencia porque no quieren de tener a Dios, sin embargo ellos reconocen algo de Dios en tu vida. Nosotros tenemos que, hermano, trabajar de tal manera que nuestra familia pueda reconocernos, nuestros compañeros de trabajo, que la gente pueda decir que no hay doble vida, que no hay una conducta incompatible con la vida cristiana, que el discipulado tiene que ver con gente que trabaja cara a cara con otro, con que está, que puede decir, y sin palabras, imitar nuestro comportamiento. Y uno puede ver tanta relación a través de la Biblia con tantos hombres que su vida les impartía. Vemos un Moisés, la relación que tenía un Elías con Eliseo, la relación que había con Josué y con Moisés. Había una relación con Pablo y Timoteo y tantos hombres que había un mentoreo, que había una relación de discípulo y de maestro. Y yo quiero en este día que tú puedas buscar quién te mentorea, quién a ti te pastorea.
¿Quién es el que te ayuda a ti cuando todo está mal? ¿Quién es el que te sostiene cuando tú parece que muchas veces te quieres caer? Porque yo siempre lo estaba en este tiempo hablando con la gente de Burgos y yo le decía, no le llames, en el caso allí de Burgos están los pastores Sandra y Rubén, no le digas pastores a ellos si tú no te dejas pastorear. Y no les digas pastores a Michelle y Camilo si tú no te dejas pastorear. Esto es como dice cuando Jesús decía, no me digáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando. No me digáis Señor. Y a veces decimos, sí son mis pastores, pero no es verdad. Porque yo no me dejo pastorear. Porque yo solo vengo a escuchar aquí, como dice una conferencia. Y yo te digo que así no se crece. Yo tengo que trazar el modelo que Jesús estableció, que Jesús estuvo con una multitud, pero solo cogió a 12 y los discipuló para luego enviarlos. Es necesario. ¿A quién estás pastoreando tú? ¿Quién te pastorea a ti? ¿Quién te corrige a ti? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te dice cuando las cosas están mal? ¿Quién es el que te lo dice? ¿A quién le das cuenta? O cuando te dicen algo o corrección, tú te vas porque dices, a mí no me gusta que me digan nada. No es el diseño. Yo oro en este día y esa es la intención de poder romper esto que es algo de realmente orgullo, soberbia, porque para dejarse pastorear hay que ser humilde. Pero cuando hay soberbia y orgullo, es como dice la propia Biblia, que Dios resiste a los soberbios. Es necesario si queremos crecer. Muchos de vosotros, como yo, algunos de aquí, otros que son de aquí también de Aranda, pero algunos han venido extranjeros a este país y algunos hasta han venido porque se les ha antojado venir. Porque nunca han dado cuenta. Y aunque algunos me dicen, sí, soy creyente, es que yo soy creyente, pero aquí has venido sin rendir cuenta a nadie. Y a veces vivimos como dice, como gente como ese potro desbocado, sin que podamos, sin que podamos pedir ayuda, sin que podamos pedir que alguien nos ayude a qué es lo que Dios tiene. Así como Pedro era un potro desbocado, que lo que le salía de la boca hacía, lo que le salía del sentimiento lo hacía. Podía decir, yo muero por ti Jesús, pero a los 2 o 3 días yo también te niego. Pero si no hubiera habido un Jesús que lo fue a buscar y lo pastoreó, nosotros hoy estaríamos contando otra historia de Pedro. Es necesario que gente en este lugar, si quiere crecer, se deje pastorear. ¿Y sabes por qué no hay necesidad de pedir pastor? Por eso la gente no pide pastores, porque como no es pastoreada, no le interesa. Y es necesario. La gente que entiende lo que hace un pastor, uno está diciendo, danos pastores, porque el pastor me va a guiar, me va a enseñar, no me va a dar una conferencia solamente, y hasta el domingo que viene nos vemos. Y ese diseño que viene, en que tú lo estás entendiendo, luego como tú sabes lo que es un pastor, porque a ti te pastorea alguien, tú puedes pastorear a alguien. Porque tú sabes, lo que tú has recibido, lo que a ti se te ha dado, tú lo das. Pero como tú no eres pastoreado, tú no pastoreas a nadie. Y es un gran problema si queremos ver crecimiento en esta iglesia. Porque gente que no puede resolver sus problemas cree que lo va a hacer solo. Porque gente que muchas veces piensa que voy a seguir siendo lo que quiero. Y yo te digo que mientras tú y yo hagamos lo que queremos, no estamos en el diseño que Dios, solo venimos a escuchar conferencias. Y bienvenido.
Es necesario que nosotros podamos entender que no es un discipulado masivo, no es gente que se junta. Y créeme que te lo digo que allí en Guatemala lo veo. Iglesias de miles de personas, vacías, que solo vienen a escuchar una conferencia, un grupo musical, llenos de problemas. Eso no puede pasar porque cuando nosotros podemos entender que Dios nos llamó a tener un pastoreo personal. Mira en 1 Tesalonicenses, como estamos leyendo, versículos 11 y 12. Y Pablo seguía diciendo, dice, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y este sentido, en toda la Biblia, todos los hombres que se levantaron de Dios fue para ayudar al pueblo, para corregir al pueblo, para poder encaminarlo al plan que Dios tenía. Y la historia, como te digo, lo muestra que cada vez que el pueblo se dejó de Dios, Dios lo soltó y fue un caos la vida del pueblo. Y aquí vuelve otra vez Pablo a recalcar, dice, nosotros como un padre les rogamos, los alentamos, les insistimos, porque lo que a ti te viene bien a ti, al otro no le viene bien. Así que la palabra aquí puede ser transmitida, pero tiene que haber alguien que te ayude cómo lo vas a vivir tú, porque tu problema no es igual que el otro. Tu corazón, tu mente, tu preparación, tu manera de entender la vida no es igual que uno que otro. Por eso tú necesitas sentarte con gente que te ayude a resolver. Y Pablo estaba entendiendo esto, que es un trabajo personalizado, que necesitamos que Dios pueda ayudarnos a multiplicar, y es a través del pastoreo. Cuando nosotros pensamos, la iglesia va a crecer, sí, puede crecer y podemos tener 4 o 5 reuniones, pero no tenemos que estar seguros que cada uno de vosotros, incluyéndome a mí, he entendido la salvación. Muchos quizás están sentados y hoy saben que no se van con el Señor. Hoy saben que no están bien con Dios. Hoy saben que aun cuando entienden la salvación, no la están viviendo. Y no nos interesa, y el verdadero pastor no le interesa como acumular gente, sino tener clara que la gente ha entendido salvación, porque nosotros estamos trabajando para gente que sea salva. La función de la iglesia es para que gente que no conoce a Dios sea salvo, no para que venga a una reunión y se les arregle algunos problemas. No porque no tengo trabajo, no porque a mí me siento mejor, no porque tengo miedo, si lo dejo quizá me va a ir peor, así que mejor vengo. Es porque gente entendió la salvación y porque tu vida y mi vida no sabemos cuánto tiempo tiene. Pero si tú estás siendo pastoreado, si alguien te ayuda a ti, tú vas a entender, ayúdame a ser salvo, ayúdame cómo yo tengo que acercarme más a Dios, porque yo sé que mi vida no depende de cuánto yo quiero o no vivir en esta tierra, depende de Dios. Entonces aceptamos la gracia de que Dios nos ayude, de que alguien a través de Dios, a través de personas nos ayude. La iglesia es un diseño de Dios. No es un invento humano, es un diseño que Dios trazó. Y Dios estableció que hay un cuerpo y ese cuerpo se ayudan unos con otros. Si yo no lo entiendo eso, yo solo soy una visita y me voy, yo no soy cuerpo. Yo solo soy un asistente a una conferencia más. Puede ser de coach ahora porque me ayuda. Oh, que lo que están diciendo a mí me anima, me ayuda. Pero te ayuda las emociones.
pero no modifica comportamiento, no modifica tu mente, no modifica tu corazón. Y el Evangelio tiene que ver con que modificar algo de adentro hacia afuera, algo que espiritualmente comienza a obrar tan poderosamente, que ordena tus emociones, que cambia tu manera de pensar y por consecuencia cambia tu manera de vivir. Este lugar, Aranda, y los pueblos de Aranda, necesita gente que pueda ayudar a conocer a Dios por nuestro testimonio. Por gente que puede, luego de dejarse pastorear, puede ayudar a otros a pastorear a otros. Mira, hay un pasaje que está en Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto de dejarnos educar y formar es una tremenda bendición que tenemos, hermanos. Y sentir que tú eres parte de ayudar a otro también. Y así por consecuencia a otro, ¿no? Y mira lo que dice Dios en Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Voy a leer la versión 2020. Mira lo que dice versículo 14. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os llevaré a Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Al pueblo que estaba lejos de Dios, Dios le estaba diciendo: vuélvanse a mí. Él estaba diciendo: conviértanse a mí. Yo los voy a restaurar, yo los voy a volver a hacer un pueblo porque estaban dispersos. Yo voy a volver a hacer que ustedes sean uno. Y dice Dios: se van a convertir, se van a restaurar, y yo les voy a poner pastores que los apacienten con inteligencia y conciencia. Dios no dijo: yo los voy a unir, y ahí los voy a dejar. Todo el tiempo, quiero decirte que toda la Biblia, Dios usó gente para cuidar a gente. La gente que no entró en ese diseño es porque no lo entendió, pero por eso Dios decía: yo voy a hacer un trabajo con mi pueblo, pero después que me costó tanto la conversión de ellos, la restauración, no los puedo dejar solos. Es más, yo tengo que levantarles pastores. Dice: yo los voy a traer. Yo les daré pastores. No dice: vendrán, no, yo les daré pastores. Quiero que lo diga: el Señor me dará pastores. La persona que lo entendió está pidiendo: dame pastores. Y si aquí están los pastores, Señor, no quiero desperdiciar la oportunidad. Y por eso la iglesia a veces no ora, ni a sí mismo se ve como un pastor. Y no estoy hablando de un cargo, sino que estoy hablando de una responsabilidad por cuidar a otra persona. Porque es la manera de instruirnos, de perfeccionarnos, de alimentarnos espiritualmente, de crecer, de resolver problemas, de vivir en esta tierra, porque Dios nos llamó para vivir en esta tierra, disfrutando el Evangelio, preparándome para su venida. Así que la antesala al cielo es vivir en esta tierra, no como otros dicen: no, este es el infierno para aquel que no entiende lo que es reino. Hay gente que todavía no se ha convertido, por eso hay gente que todavía no se ha restaurado. Pero si tú te has convertido y si tú te has restaurado, como dice Dios: yo te tomaré, como le decía al pueblo, y te voy a restaurar, y yo te voy a dar pastores. Es importante entender esto, porque si no, aquí vamos a amontonar gente. Y necesitamos levantar una iglesia que cuide a otros.
porque queremos traer salvación a las vidas y no solamente gente que asiste a conferencias. Este es el tiempo en que Dios nos pueda ayudar a multiplicarnos, el tiempo en que Dios nos pueda ayudar a hacer un pastoreo personal. Insisto, ¿quién te pastorea a ti? ¿Quién te pastorea a ti? Si muchos de los que están aquí no los pastorea nadie, porque no se dejan pastorear, hay un serio problema. Porque los que no se dejan pastorear tampoco pastorearán a otros. Se sufre mucho cuando se vive fuera de los planes de Dios, creyendo que somos más inteligentes y tenemos mejores nosotros planes. Se sufre mucho cuando uno se golpea porque no quiere recibir consejo, porque cree que es sabio. Cuando Dios quiere hacerlo una y otra vez, creo fuertemente que en un tiempo donde el ser humano está tan golpeado y vendrán seres humanos mucho más maltratados, tiene que encontrar aquí pastores de jóvenes, mujeres que están aquí, que pueden ayudar. Porque yo te insisto, una prédica de domingo no cambia a nadie. Si tú te quieres conformar con venir, siéntate, pero no cambia a nadie. Tenemos que entender que el Evangelio es transformador. Que el Evangelio a mí me hace producir, que el Evangelio a mí me hace que yo me multiplique. Porque la esencia del Evangelio es la multiplicación. Por eso Jesús decía que nosotros nos íbamos a multiplicar. Siempre hablaba de multiplicación. Multiplicación de los panes, de los peces, multiplicación de todo lo que Jesús tocaba. Los discípulos mismos se multiplicaron. Yo no sé en qué lugar del camino de la iglesia se perdió y se terminó haciendo una iglesia de conferencias. Porque los discípulos fueron gente que pastoreó las iglesias. Yo quiero orar. Vamos a dejarlo porque sé que a las 8 acabáis, pero